誇れ。お前は強い。なんだこれは。さあな。俺はそれを知らん。El origen de Sukuna se remonta en la era dorada de la hechicería, la famosa Era Heian. En ese entonces todavía no era conocido como el rey de las maldiciones. Sin embargo, eso no quita que para derrotarlo, los hechiceros de esa época tuvieron varias dificultades hasta el punto de ser algo imposible. Para muchos, Sukuna es la perfección hecha hechicero, con 2 bocas y 4 brazos dignos para recitar cualquier cántico y sellos de manos sin ningún problema. Todos sus conocimientos, sus habilidades, incluso su propio cuerpo, era lo que hacían de Sukuna el más fuerte de todos. Por eso mismo, para derrotarlo, varios hechiceros tuvieron que aliarse. Si más bien al principio de Jujutsu Kaisen se nos dice que estos hechiceros fracasaron en matar a Sukuna, es cierto que igual se nos menciona que por alguna extraña razón Sukuna había perdido, cosa que intentaron destruir su cuerpo pero simplemente tampoco se logró. Por eso optaron por transformarlo en un objeto maldito, dando origen así a los 20 dedos de Sukuna. Si más bien esto es lo que se nos dice al principio de la historia, posteriormente nos enteramos que esto no es del todo cierto. Así que güeyes, sean bienvenidos a otra historia más para el canal, sean bienvenidos a la historia del rey de las maldiciones, a la historia de Sukuna. Sukuna nos menciona que él no era un hijo deseado. Desconocemos por qué razones dice esto, pero se intuye que vivió una infancia difícil. Esto no justifica las atrocidades que ha hecho, pero por lo menos sería un buen complemento que nos hubiera mostrado ese pasado. Él menciona que cuando era un feto terminó devorando a su hermano gemelo, más que nada porque él se rehusó a ese destino de tener un hermano. Mucho tiempo después, en la propia era Heian, Sukuna sería uno de los hechiceros más temidos. En ese mismo periodo conocería a Kenjaku y también a Uraume, quien sería su fiel sirviente, pero igual entre todo esto tenía un amor que mataría solo porque ella intentó hacerle comprender lo que es el amor verdadero, llamada Yorozu. Sukuna durante esta era se enfrentaría a varios hechiceros solo para divertirse un rato, solo para pasar el tiempo. Si más bien Sukuna hacía todas las cosas porque sí, este mismo cuando sintió que todo era aburrido y que la era dorada de la hechicería poco a poco iba terminando, gracias a Kenjaku pudo partir su alma en un objeto maldito, y esto porque lo aprendió solo con verlo, logrando así viajar a diferentes épocas y finalmente tomando el nombre de Rey de las Maldiciones. Además que el propio Kenjaku igual iba en busca del nuevo recipiente de Sukuna, dando origen así a Yuji Itadori, creado a partir de su propia sangre como la madre Kaori Itadori y el padre Jin Itadori, el hermano gemelo de Sukuna que había reencarnado en él. Con todo esto planteado, en la época actual Sukuna tendría su primera aparición. Uno de los dedos de Sukuna sería encontrado por los amigos de Yuji. En una noche ellos decidieron averiguar qué había en ese envoltorio, liberando el sello que restringía el dedo, provocando así que varios espíritus malditos se interesaran por la enorme energía maldita. Sería Megumi quien le advertiría a Itadori sobre lo que ese dedo puede ocasionar, así que luego de una pelea donde Megumi demuestra por qué es uno de los personajes más decepcionantes de Jujutsu Kaisen, haría que la situación se complicara y con ello haciendo que Itadori se comiera el dedo de Sukuna. En primera instancia este sería controlado por el rey de las maldiciones, donde se da cuenta que la época donde ha resurgido le puede beneficiar. Sin embargo, para él Itadori lograría tomar el control de su cuerpo. Aún así Megumi, desesperado por la situación, casi invoca a Mahoraga y no fue hasta la llegada de Gojo donde este lo detendría. Gojo pondría a prueba a Sukuna, por lo cual este último no podría hacer nada en contra del hechicero más fuerte de la época actual, pero sobre todo Sukuna despertaría un interés hacia Gojo, donde incluso le dice que luego de que se apodere del cuerpo de Itadori, entonces él será el primero en morir. 宿儺の名を冠し、僕らは消し去ることができなかった。孫うことなき呪いの王だ。 Básicamente la razón por la que Sukuna tuvo la oportunidad de seguir viviendo en el cuerpo de Itadori es que este podría controlar muy bien su poder. Por eso mismo Gojo le planteó a los superiores que maten a Yuji cuando se haya comido los 20 dedos de Sukuna, y así de una vez por todas librarse del rey de las maldiciones. Pero lo que no sabían es que en ese momento cierto grupo estaba interesado en Sukuna. Por eso mismo Kenjaku liberaría un útero maldito, obligando a que Yuji le prestara su cuerpo solo por unos segundos. つくづく忌々しい小僧だ。
El rey de las maldiciones haría su aparición donde se plantea el hecho de matar a los amigos de Itadori. Este intentaría aliarse con aquel útero maldito, pero la maldición simplemente al tenerle tanto miedo y ser algo inconsciente decidiría atacarlo. Con esto Sukuna se da cuenta que su plan no va a funcionar, así que por eso decide acabar de una vez por todas con esa maldición. Pero para sorpresa del propio Sukuna se da cuenta que se le ve algo feliz, además de que puede regenerarse sin problemas. Aquí Sukuna despertaría cierto interés, por eso le enseñaría la cúspide de la energía maldita y el poder del rey de las maldiciones. 領域展開福間水氏 Con esto la maldición no tendría oportunidad ninguna y sería derrotado, recuperando así uno de sus dedos. Sukuna, sabiendo que luego de esto Itadori tomaría el control, este se ofrecería voluntariamente, pero pese a que los minutos pasaran, Yuji simplemente no aparecía, por lo cual Sukuna rápidamente aprovecharía esta oportunidad. Este se dirigiría hacia donde se encontraba Megumi. Sukuna le dice que no haga algo estúpido, además que tomará de rehén al mocoso, por eso este se sacaría el corazón diciendo que él puede vivir sin eso, pero en cuyo caso de que Yuji cambie de lugar, él va a morir. Con esto Sukuna sería libre entre comillas. Megumi por su parte lo atacaría con sus Shikigamis, pero Sukuna sin problemas lograría esquivar todos esos golpes, así que lo agarraría de la ropa y lo lanzaría demasiado lejos. Megumi rápidamente se quedaría sin opciones, pero recordando a su hermana intentaría usar otra vez a Mahoraga, y es que Sukuna desde su primera aparición logró entender el potencial de Megumi y más por su técnica de las 10 sombras. Por eso desde este punto Sukuna se interesaría por él, algo que será de suma importancia en un futuro. Itadori al final tomaría el control y moriría en ese instante, pero es obvio que Sukuna no iba a dejar las cosas así, y menos sabiendo que aquel que llama mocoso es su recipiente. Por eso haría un trato con Itadori. Este menciona que solo tiene dos condiciones, que cuando diga la palabra contrato en ese momento tomará el control de su cuerpo por un minuto, y la segunda condición es que olvidará todo este acuerdo. Obviamente Yuji se negaría porque muy seguramente Sukuna usaría ese minuto para dañar a sus amigos, pero este le dice que eso no va a suceder, ya que esa será la tercera condición. Sukuna le menciona que puede confiar en él porque todo se hará mediante un voto vinculante, por lo cual no se debe preocupar si va a cumplir su palabra o no. Itadori por su parte no le creería nada e incluso golpearía a Sukuna, cosa que este último le dice que entonces tenga una pelea donde si él pierde lo va a revivir sin dicha condición, pero si gana entonces lo revivirá mediante el voto vinculante. Yuji aceptaría, cosa que en menos de un segundo terminaría perdiendo, reviviendo así pero con la condición del voto vinculante. Tiempo después Itadori le pediría ayuda a Sukuna, ya que Mahito había modificado el alma de Junpei, cosa que este se negaría, pero sobre todo se daría cuenta que el primer trato que hicieron se le había olvidado por completo. Además que se encargaría de humillarlo, ya que para que alguien como Yuji le pidiera ayuda ofreciendo todo su ser, quiere decir que estaba en una situación emocional muy fuerte. Por eso este junto a Mahito se empezarían a reír de Itadori. Si más bien esto parece que Sukuna estaba con Mahito, la realidad es que no es así, ya que el rey de las maldiciones solo vela por sus propios intereses y tampoco es como que podía revertir los efectos de la técnica de Mahito. Por eso cuando su alma es alcanzada por el dominio de aquella maldición, rápidamente le dice que esta vez no lo va a perdonar, ya que ninguno de los que estaban ahí le interesaba, desmantelando así la expansión de dominio de Mahito y salvando indirectamente a Nanami junto a Itadori. A partir de aquí Sukuna solo tendría una aparición donde se comería uno de sus dedos y no volvería a aparecer hasta el famoso arco de Shibuya, donde Kenjaku ya había recuperado una buena cantidad de sus dedos que la escuela de hechicería tenía consigo, cosa que es en ese lugar donde el rey de las maldiciones mostraría todo el caos que es capaz de hacer solo por diversión. 1秒やるどけ Yogo le daría los dedos a Sukuna luego de que Yuji se enfrentara con Choso. Es así como el rey de las maldiciones haría su aparición. En agradecimiento por haberles dado un dedo, le preguntaría a Mimiko y a Nanako que cuáles son sus intenciones. Estas le mencionan que quiere que mate al tipo que está controlando el cuerpo de Geto, cosa que Sukuna se niega y aparte acaba con sus vidas, ya que como él mismo menciona, nadie le dice qué hacer. Yogo por su parte le dice que él no tiene ningún asunto, que solo le dio sus dedos porque quiere revivirlo en su máximo esplendor. Por eso le ofrece que haga una atadura con Itadori, ya que al haber muchos aliados de él en Shibuya los puede usar como rehenes. Sukuna por su parte se niega a esa petición, y es que este dice que ya tiene sus propios planes, pero en agradecimiento a los dedos, si le acierta un solo golpe entonces él libremente va a trabajar con él.
Aquí empezaría la pelea de Yogo vs Sukuna, siendo para mí una de las mejores peleas que ha tenido el Rey de las Maldiciones. Durante toda la pelea Yogo no tendría oportunidad ninguna, y es que Sukuna solo estaba jugando, arrasaría toda la ciudad y le mostraría la diferencia de poder que hay entre ellos. Si más bien Yogo usaría una de sus técnicas más poderosas, no serviría de nada, ya que Sukuna primero jugaría con los hechiceros que estaban cerca de la pelea y posteriormente esquivaría ese ataque. Es aquí donde Sukuna le propone a Yogo terminar todo esto usando su especialidad. Con esto el Rey de las Maldiciones revela que su técnica maldita igual involucra las flamas, más en concreto una técnica que se parece a una flecha de fuego. フーガ Algo interesante que pasa aquí es que Sukuna le tiene cierta simpatía a Yogo luego de su muerte. El Rey de las Maldiciones le dice a Yogo que ya tenía tiempo que no se divertía de esta forma, pero sobre todo le destaca que los hechiceros y las maldiciones de esta era son más entretenidos que en la era dorada de la hechicería. Por eso este le dice: eres fuerte, solo que no tuvo las agallas necesarias para hacerlo aún más y aferrarse a ese mundo que tanto deseaba. Con estas palabras Yogo empezaría a llorar diciendo que no sabe qué son estos sentimientos, cosa que Sukuna le dice que mucho menos él lo sabe, demostrando que pese a todo le tiene cierto respeto a los rivales que le dan algo de diversión. Sukuna se encontraría con Uraume luego de tanto tiempo, aunque este se daría cuenta de la presencia de un Shikigami. Dicho Shikigami no era más que Majoraga, ya que Megumi decidió invocarlo solo para matar a este tipo. Por lo menos, como el mismo Sukuna dice, la restricción que se autopuso es que Majoraga desaparecería si Haruta muere, y aparte Megumi sería condenado, siendo su vida el precio a pagar. Por eso Sukuna se encargaría de salvar a Haruta y aparte llevar a Megumi a un lugar seguro, pero sobre todo priorizando la derrota de Majoraga, ya que al final de cuentas él se interesó en Megumi por su potencial, por las técnicas de las 10 sombras y entre ellos el Shikigami llamado Majoraga, cosa que el trabajo que hizo Mappa con esta pelea en la versión Blu-ray fue una completa locura. Entre las cosas más importantes de la pelea de Sukuna vs Majoraga son las habilidades del Shikigami, ya que este puede adaptarse a cualquier fenómeno, por lo cual la única forma de derrotarlo es matarlo rápidamente antes de que se adapte a tus técnicas. Por eso cuando Sukuna entendió esto, decidió expandir su dominio abrumándolo con múltiples ataques y posteriormente usando su flecha de fuego para acabar de una vez con Majoraga y así salvando la vida de Megumi. 小僧せいぜい噛みしめろ En todo este lapso de tiempo, el incidente de Shibuya llegaría a su fin, para posteriormente hacer que Itadori sea condenado a muerte enfrentándose a Yuta. Luego de que todas estas cosas se arreglaran, Kenyaku iniciaría los Cooling Games, donde Sukuna revela que él es el caído, una trama que no se llega a resolver del todo, ya que solo sabemos que Ángel, una encarnada de estos juegos, buscaba a ese caído para poder matarlo de una vez por todas, pero de nuevo el lore de esto es casi inexistente. Es en los Cooling Games donde Sukuna aprovecharía que Yorozu, la chica que estaba enamorado de él, había encarnado en la hermana de Megumi, y que este activaría la palabra contrato para apoderarse del cuerpo de Itadori, cosa que neutralizaría a Ángel sin hacerle daño y posteriormente se arrancaría un dedo donde se lo daría a Megumi, ya que en todo el contrato Yuji nunca dijo algo sobre hacerse daño a sí mismo. Sukuna durante todo este tiempo esperó que su poder fuera mayor para ejecutar este plan y que Megumi no pudiera controlarlo, y aparte como Kenyaku
Kenjaku puso el alma de Yorozu en la hermana de Megumi, esto lo desestabilizó emocionalmente hasta el punto de no poder tomar el control de su propio cuerpo. Sukuna rápidamente atacaría a Yuji con un puñetazo en el estómago que lo mandaría a volar. Aquí tanto Takawa como Maki se dan cuenta de lo sucedido. El rey de las maldiciones invocaría el Shikigami Nu, que gracias a su poder es infinitamente superior al del propio Megumi, donde dañaría tanto a Takawa como a Maki. Aún así es Ángel quien recuperaría la conciencia, y si más bien sabe que al utilizar la escalera de Jacob puede cargarse a Megumi, esta decidiría ejecutar su técnica en Sukuna. Con esto lentamente el rey de las maldiciones empezaba a sufrir muchos daños, pero se haría pasar por el propio Megumi, tendiéndole así una trampa a Ángel. En esos instantes le arrancaría un brazo y la tiraría al suelo, todo esto mientras que desde lo lejos lo estaba viendo Itadori. Yuji se enojaría tanto que empezaría a atacar a Sukuna. Este último se asombraría por la fuerza que tiene, pero ahí Sukuna se da cuenta que eso se debe a los planes que Kenjaku tuvo con Yuji. La pelea seguiría, donde vemos que Sukuna, pese a eso, sigue siendo superior. Aún así Itadori, bien enojado, le cuestiona a Sukuna el hecho de por qué son así, que por qué dañar a los otros, pero este mismo se da cuenta que al final son maldiciones y que siempre harán lo que les plazca, cosa que Sukuna por su parte le menciona que ellos no tienen la culpa de que los humanos sean débiles y se aferren tanto a la vida en vez de morir en la miseria. Con esta frase es donde Sukuna cortaría por primera vez a Itadori, quedando este en el suelo, pero pese a esto Yuji de nuevo se volvería a levantar, diciéndole a Sukuna que entonces igual lo arrastrará a su propia miseria. Si más bien Sukuna estaba confiado a lanzarle varios cortes a Itadori, este vio que no se detenía y aparte su producción de energía maldita estaba bajando por culpa de Megumi, por lo cual Sukuna por primera vez recibiría un fuerte golpe en la cara. Aún así ese golpe no le hizo nada a Sukuna. Este dice que no tiene problemas en matar a Itadori ya que no lo necesita, pero es en esos momentos donde aparece Maki. Ella rápidamente es quien ataca a Sukuna, haciendo que se estrellara contra una barandilla. Itadori por su parte usaría esa misma barandilla para encerrar a Sukuna, cosa que este último le dice que la aburre demasiado. Todo esto para que al final Maki le termine dando una patada. Aquí tanto Itadori como Maki se cuestionan qué es lo que deben hacer, ya que será difícil matarlo y cualquier daño que le hagan se curaría con la técnica inversa. Por eso el plan principal es intentar atraparlo. Con esto empezaría una batalla de 2 versus 1, donde Sukuna no podría hacer mucho, ya que Megumi se estaba encargando de debilitar sus ataques y su producción de energía maldita. Aún así el rey de las maldiciones mantendría su interés en Maki, dándole un golpe primero a Itadori y posteriormente diciéndole a Maki que no estuvo nada mal en descifrar el uso de sus cortes, pero la batalla sería interrumpida por Uraume, donde congelaría a Yuji y a Maki usando su calma helada. Sukuna, pese a que le hayan interrumpido la pelea, no se llega a sentir molesto, ya que lo primero que necesita es liberarse del alma de Megumi, quien lo anda molestando. Si más bien Itadori intentaría detenerlo, es Sukuna que se burlaría de él diciendo que se ve muy patético. Hasta este punto el rey de las maldiciones se había hecho con el control del cuerpo de Megumi, pero sobre todo se deja en claro el menosprecio que le tiene Itadori. Solo al este ser alguien quien bajo sus ojos es tan débil como cualquier otro humano más. Sukuna se sumergiría en algo llamado el baño, que fue recreado por Uraume, todo esto con el afán de separar el alma de Megumi y que no pudiera interferir en la batalla. Aún así las cosas no serían tan fáciles. Sukuna, sabiendo que va a pelear con varios hechiceros, decidió tener al máximo sus poderes, y con ello, para que Megumi no interfiriera más, necesitaba doblegar su alma hasta el punto de que no quisiera vivir. Por eso mismo buscaría a Yorozu para matar al cuerpo de la hermana de Megumi y así hacer que este se hundiera en lo más profundo de la oscuridad. Sukuna se dirigiría hacia donde estaba Yorozu, pero a su paso igual eliminaría a Ishigori, uno de los encarnados del juego del sacrificio. Sukuna, luego de llegar al campo de batalla, sería Yorozu quien la atacaría primero, ya que según ella lo pudo reconocer de primera instancia gracias al amor que le tiene. Para Yorozu el amor es el sentimiento más fuerte que existe, incluso superando al odio. Por eso quiere que el rey de las maldiciones tome su vida y ella quiere tomarla de él, cosa que Yorozu le plantea que obtendrá de premio si ella le gana. Sukuna por su parte le dice que todo, más que nada porque estará muerto. Con esto Yorozu se emociona diciéndole que entonces se van a casar cuando la pelea termine, además que arrasarán pueblos enteros en señal de celebración. Sí, demasiado loca. Con esta propuesta Yorozu se emocionaría, mientras tanto Sukuna se prepararía para el primer ataque invocando los perros divinos. Yorozu por su parte esquivaría todos esos golpes y aparte se defendería muy bien con su técnica, aunque se detendría un momento ya que se dio cuenta que Sukuna no está usando sus propias técnicas malditas, y es
que este revela que no lo va a usar más que nada para que Megumi se sienta culpable de matar al cuerpo de su hermana con la técnica de las 10 sombras. Yorozu con esta revelación se enojaría, ya que piensa que cómo no va a ser digna de que Sukuna le haga daño con sus cortes, además de que piensa que la está subestimando al no usar sus técnicas. Aquí se nos explica que la técnica de Yorozu es la construcción, capaz de crear cualquier herramienta o armadura de los materiales que ella conozca, pero sobre todo igual fue capaz de crear un metal líquido que se puede moldear a sus necesidades. Con esto Yorozu se sacaría una armadura de insecto porque ella se quedó fascinada por la fuerza, agilidad, dureza y resistencia de esos animales. Sukuna por su parte empezaría a usar la adaptación de Mahoraga. Yorozu sería la primera en atacar dándole un golpe a Sukuna. Este por su parte seguiría invocando más perros divinos, pero sería inútil ya que ella abrumaría al rey de las maldiciones dándole varios golpes y diciéndole que use su propia técnica maldita, ya que quiere sentir todo su amor. En esos momentos Sukuna invocaría un Shikigami conocido como Madoka, que fue capaz de sanarlo mediante la técnica del líquido que controla Yorozu, ya que ese Shikigami es capaz de robar la energía maldita y curar a su usuario con la técnica inversa. Sukuna volvería a utilizar al Shikigami Kanju, donde embestiría a Yorozu mandándola a volar muy lejos. Ella se da cuenta que todo este tiempo Sukuna usó la técnica de las 10 sombras, haciendo que los Shikigamis no se destruyeran por completo, reduciendo así su eficiencia pero potenciándolos con su propia energía maldita. Si más bien Yorozu le diría a Sukuna que no la subestima atacando hacia el Shikigami, no fue del todo eficiente, porque entre más lejos esté el Shikigami, como a fuerza logra su embestida. Sukuna por su parte usaría los conejos para distraer a Yorozu y posteriormente tirar al Shikigami elefante máximo, logrando así destruir la armadura de Yorozu, cosa que Sukuna le dice que entonces eso es todo su amor. Ella por su parte le contesta que no es así, además que planea enseñarle el amor verdadero a alguien como él, porque entiende muy bien la soledad que conlleva ser el más fuerte. Sukuna por su parte solo haría un gesto en la cara dando a entender que ya sabe lo que significa. Esto haría enojar a Yorozu mientras dice que se niega a creer que Sukuna ya sepa el significado del amor, por eso le enseñará lo que es el amor verdadero. Yorozu usaría una técnica llamada esfera perfecta para matar a Sukuna. Con eso ella atacaría a rey de las maldiciones y justamente expandiría su dominio sufrimiento triple para que dicho ataque le acertara, pero para sorpresa de Yorozu, Sukuna no expandiría su dominio, cosa que se cuestiona que en el momento que active su técnica todo va a desaparecer, ya que la esfera perfecta no se puede tocar, pero es ahí donde el rey de las maldiciones invocaría a Mahoraga, destruyendo así la esfera perfecta y posteriormente cortando a Yorozu con el Shikigami. Sukuna al final de la pelea revela que la técnica de Yorozu solo tiene un uso, por eso mismo fue fácil para él adaptarse y así solo usará Mahoraga para que hiciera el trabajo final. Con esto el rey de las maldiciones se haría con la victoria, hundiendo por completo el alma y la voluntad de Megumi, aunque para Sukuna se le aproximaba una de sus peleas más importantes. Gojo sería liberado del Gokumonkyo, cosa que Sukuna rápidamente aparece para enfrentarlo. Este último le dice que él será el primero en morir tal como lo prometió, pero esta batalla se aplazaría ya que en esos momentos tanto Kenjaku y Gojo tenían cosas que hacer primero. En todo este lapso de tiempo Sukuna se preparó para intentar tener el poder suficiente, por eso comería una momia budista para replicar el poder de su último dedo que le hacía falta. El día de la batalla llegaría y es Sukuna el primero en recibir un púrpura potenciado al 200%, cosa que este curaría sus manos con la técnica inversa que fueron totalmente destruidas, dando inicio así a la pelea del más fuerte de la época actual versus el más fuerte de la historia. Sukuna le dice a Gojo que no es más que un pez en una tabla de cocinar esperando a ser cortado, solo que a diferencia de otros, él está más vivo, cosa que el rey de las maldiciones envolviendo sus puños de energía maldita, atacaría a Gojo con algunos golpes donde se ve que Satoru es superior ya que Sukuna saldría volando en 2 ocasiones por la fuerza que tiene Satoru. En esos momentos Sukuna usaría uno de sus cortes para posteriormente contrarrestar el infinito de Gojo, pero el rey de las maldiciones saldría sorprendido ya que este lo desactivaría, pudiendo así agarrarlo con la guardia baja y darle unos buenos golpes dentro del edificio, cosa que es Gojo quien le dice a Sukuna que él se hará cargo de todos los daños, pero Sukuna le responde mira quién lo dice. Hasta este punto de la pelea el rey de las maldiciones le costaba más o menos seguirle el ritmo a Gojo, pero a diferencia del hechicero más fuerte de la época actual, la expansión de dominio de Sukuna no cierra en una barrera. Con esto planteado los dos expandirían su dominio donde estarían igualados, pero como las técnicas de Sukuna se pueden manifestar fuera de la barrera y la barrera de Gojo es totalmente vulnerable a los ataques exteriores, esto lo aprovecharía para destruir
destruir la expansión de dominio de Gojo, acertando así el primer golpe. Si más bien Satoru se curaría con la técnica de maldición inversa, Sukuna aprovecharía que no pudo usar su técnica maldita para llenarlo de cortes directos. Si más bien Gojo intentaba escapar del rango de su dominio, Sukuna lo fue persiguiendo diciéndole que no lo va a dejar escapar. Con esto el rey de las maldiciones le brindaría unos buenos golpes a Satoru, pero este lograría liberarse con facilidad, dándose cuenta que ese santuario es el centro del dominio. Así que usando la técnica de maldición inversa y posteriormente un dominio simple, lograría neutralizar cualquier tipo de ataque mortal. Aún así, con esto Sukuna seguiría atacando a Gojo y brindándole unos buenos cortes, pero es en esos momentos donde Satoru dejaría de curarse con la técnica inversa. Esto Sukuna lo aprovecharía, pero en un momento de descuido Gojo lo agarraría y, recuperando su técnica maldita, le lanzaría un rojo en la cara que lo mandaría a volar donde estaba el santuario malévolo. Tanto Gojo como Sukuna se curarían y los dos volverían a como estaban al principio, así que otra vez decidirían expandir su dominio, aunque esta vez Sukuna solo expandiría su alcance al máximo. Gojo esta vez cambiaría las condiciones de su barrera, haciéndolo resistente de los ataques exteriores, ya que básicamente en el interior las dos técnicas se superponen, neutralizándose a sí mismo, así que lo único que les queda hacer es empezar una pelea cuerpo a cuerpo, aunque con todo esto Gojo seguiría siendo superior en cuestión de pelea física, pero Sukuna no está usando su amplificación para atacar a Gojo, sino que lo hacía para evitar los efectos del golpe seguro de su expansión de dominio, ya que aparte de Satoru, los únicos que son inmunes al vacío infinito son las personas que lo están tocando. Con esto Sukuna reduciría la fuerza interna de su golpe seguro para maximizar los ataques de los exteriores y así desmantelar la barrera de Gojo sin que este resultara afectado por el infinito, dándonos a entender lo inteligente que puede llegar a ser Sukuna y que su poder va más allá de ser solo el más fuerte de todos los tiempos, cosa que el rey de las maldiciones le diría a Gojo que hay que volver a empezar. Si más bien el usuario de los 6 ojos sería afectado por unos cortes, este lo repelería gracias a su dominio secreto de los 3 grandes clanes capaz de disipar los cortes de Sukuna. Aún así el hechicero de la época actual no perdería el tiempo y en vez de curarse decidiría expandir otra vez su dominio, pero con la barrera más grande, abarcando el rango del relicario maldito y posteriormente encogiéndola hasta lo más parecido a un balón de básquetbol. Con esto tanto el dominio de Sukuna y el de Gojo otra vez resultaría destruido, solo que en esta ocasión Sukuna igual saldría dañado. El rey de las maldiciones saldría huyendo ya que ninguno de los dos pudo usar su técnica maldita, cosa que Gojo le brindaría unos buenos golpes, pero igual se cuestiona que por qué no usó las 10 sombras dentro del dominio cuando los efectos de los dos estaban neutralizados. De nuevo los dos recuperarían su técnica maldita y expandirían su dominio con las condiciones anteriores. Con esto empezaría una pelea a golpes donde Gojo seguiría siendo superior, mandando a volar a Sukuna varias veces en donde estaba el relicario maldito, pero aún así con todo esto la barrera de Gojo y el dominio de Sukuna volverían a colapsar, solo que en esta ocasión ese rey de las maldiciones que estaba recibiendo demasiado daño. Gojo le daría semejante golpe a Sukuna y volverían a expandir su dominio. Si más bien el rey de las maldiciones haría lo mismo que Gojo, en esta ocasión se tardó 0 segundos en igualarlo, lo que le costó estar expuesto al vacío infinito. Con esto el hechicero más fuerte de la historia estaba en graves problemas, pero es en esos momentos donde usaría la técnica de las 10 sombras invocando al máximo general Majoraga, donde Gojo se daría cuenta que por alguna razón ya se había adaptado al vacío infinito, cosa que es ahí donde Majoraga destruiría el dominio de Gojo desde el interior. Y es que si más bien Sukuna no pudo adaptarse al vacío infinito, el alma de Megumi sí que pudo. Sukuna le dice a Satoru que por esa razón no usaba la técnica de las 10 sombras, ya que quería que el alma de Megumi se adaptara para poder usar esa carta en contra de él. Gojo se da cuenta que cada vez que utilice su expansión de dominio, Sukuna invocará a Majoraga para detenerlo, pero como ahora Majoraga no tiene la adaptación, intentaría volver a expandir su dominio, pero sería inútil ya que básicamente su cerebro estaba demasiado dañado. Con esto Sukuna vio una oportunidad de acabar con la batalla, pero para sorpresa de él igual estaba demasiado dañado al estar expuesto por unos segundos al vacío infinito. Es ahora Gojo quien vería una oportunidad para atacar a Sukuna, pero el rey de las maldiciones solo estaba buscando adaptarse al infinito para lograr atravesarlo y así matar a Gojo de una vez por todas. Satoru por su parte intentaba neutralizar a Sukuna con varios golpes usando solo ataques simplificados, ya que para que la adaptación tuviera éxito, Sukuna solo necesitaba 3 giros de la rueda. En medio de toda la batalla, Gojo solo usaría su técnica de azul, permitiendo que la rueda de Majoraga girara un total de 2 veces. Si más bien Sukuna estaba confiado al poder usar su amplificación de dominio,
Satoru le daría un ataque sorpresa con su técnica rojo y posteriormente golpearía a Sukuna con un Black Flash, tirando así la rueda de Mahoraga. Si más bien para el rey de las maldiciones todo parecía perdido, es en esos momentos donde Shikigami Mahoraga aparecería cortando a Gojo y así dándonos a entender que se ha adaptado al infinito. Con este gran logro de Sukuna, su plan era abrumar a Gojo con varios ataques como la manipulación de sangre, pero siempre protegiendo a Mahoraga para que Gojo no lo pudiera eliminar con facilidad, siendo esta una pelea de 2 versus 1, aunque Sukuna en un momento igual utilizaría un tercer Shikigami. Con esto Gojo se daría cuenta que lo que quiere hacer el rey de las maldiciones es que Mahoraga se adapte a todas sus técnicas, por eso se mantiene tan a la defensiva, pero sobre todo Gojo se plantea acabar con los tres con el vacío ilimitado, o sea el púrpura. Entramos al clímax de la batalla. En esos momentos Gojo sería abrumado por el poder de Mahoraga y la bestia quimera. Sukuna por su parte estaba esperando a que Mahoraga hiciera de su parte, cosa que en un momento el Shikigami usaría su propia técnica maldita de cortes, arrebatándole así un brazo a Gojo. El rey de las maldiciones sabe que hasta este punto si recibe un púrpura al 100% todo habrá acabado, por eso cuando ve a Gojo en desventaja se suma a la pelea, pero Satoru, viendo que la bestia quimera es más débil de lo que creía, lo eliminaría usando solo un azul a máxima potencia. Mientras que la euforia en Gojo crecía, la preocupación y la tensión se apoderaban de Sukuna. Tanto Mahoraga como Sukuna seguirían atacando a Gojo, pero este los mandaría a volar en medio de un edificio. El rey de las maldiciones se da cuenta que Satoru estaba a punto de usar un rojo, por eso le advierte a Mahoraga que intente detenerlo antes que sea destruido por el púrpura. Mahoraga, al haberse adaptado al azul, decide ir a destruirlo, pero es Gojo quien se interpone golpeando a Mahoraga. Sukuna por su parte intentaría hacer explotar el rojo con la sangre perforante, pero su ataque se desviaría sobre azul. Aún así, con los cánticos de Gojo, dicha técnica se había fortalecido hasta el punto de absorber la sangre. Sin nada que hacer, el rey de las maldiciones solo se quedaría inmóvil esperando el impacto del púrpura. Si más bien Sukuna había quedado muy herido, gracias a la segunda adaptación de Mahoraga cuando le cortó la mano a Gojo, pudo entender muy bien cómo atravesar el infinito con sus cortes, pero eso no iba a ser suficiente, ya que necesitaba usar uno de sus cortes más poderosos, siendo desmantelar el corte que parte el mundo, un corte que es capaz de cortar el propio espacio donde Gojo no iba a poder hacer nada mientras existiera en ese espacio en concreto. Además que usó un voto vinculante para que no pudiera usar los cánticos y los sellos de manos correspondientes a esa técnica. Con esto Sukuna había ganado, cosa que sus últimas palabras hacia Gojo solo serían: でかした。五条悟。私はあなたを忘れない。 Pero ahora no es un momento para llorar, ya que Kashimo rápidamente aparecería en el campo de batalla. Orome por su parte, en un gran bloque de hielo, le cedería a Sukuna la herramienta Kamutoke. Dicha herramienta fue un regalo de Yorozu antes de su muerte. Sukuna atacaría a Kashimo con el Kamutoke, pero no le pasaría nada, ya que puede resistir cualquier ataque eléctrico. Luego de hablar sobre sus ideales con respecto a la soledad y el amor, decidiría atacar a Sukuna para posteriormente liberar su técnica maldita llamada Bestia Fantasma Ámbar. Con esto el rey de las maldiciones de nuevo estaba en aprietos, ya que dicha técnica con un solo impacto es capaz de desintegrar todo. Kashimo seguiría atacar a Sukuna hasta el punto que pudo acertarle un golpe. Si más bien Sukuna no podía usar la técnica inversa para detener los efectos de la técnica de Kashimo, optaría por reencarnar en su cuerpo original antes de quedar hecho polvo. Kashimo se quedaría asombrado al ver la verdadera forma de Sukuna, diciendo que el rey de las maldiciones alcanzó la perfección. Con esto Sukuna empezaría a atacar a Kashimo, donde este último no podía hacer nada ante tal fuerza. Para Kashimo solo le quedaba usar su ataque más poderoso, que sería neutralizado por un desmantelar de Sukuna, el mismo corte que parte el mundo. Sabemos que Sukuna, pese a todo, logró comprender el significado de la soledad y el amor. Por eso le dice a Kashimo que en esa época igual hubo alguien que intentó hablarle del amor, solo que esa persona nunca creyó que lo iba a comprender, que debió hablar mejor con Gojo o con el propio Kashimo. Sukuna volvería a usar la herramienta Kamutoke y posteriormente se pondría en la espalda de Kashimo dándole unos golpes bien severos. Si más bien este último se iba a defender tirando otro ataque, Sukuna había lanzado unos cortes que serían imposibles de esquivar para el propio Kashimo, además que su técnica igual consumía su propio cuerpo, causando así su derrota. Hay muchas cosas sobre Sukuna que desconocemos, y es que él fue construyendo su propia ideología en base a los sentimientos que cargó en ese entonces, todo llegando a la conclusión de que los fuertes son amados porque solo son fuertes, porque eso que llaman amor realmente no existe en él. Kashimo ante estas palabras le llega a cuestionar que si ese es el caso, entonces por qué decidió partir su alma en un objeto maldito y reencarnar en esta época. Sukuna le dice que solo hace lo que se le dé la gana, nunca ha dependido de los demás para alcanzar la felicidad. Si alguien para él es una
una molestia, simplemente lo elimina. Simplemente vive su vida a su manera y los humanos son solo un plato delicioso para saborear hasta el día de su muerte. En estos momentos aparece tanto el abogado como Itadori para enfrentar a Sukuna. Luego de una pelea corta, el rey de las maldiciones sería atrapado en la expansión de dominio de Higuruma para ser sentenciado. Aquí a él se le culparía por la masacre de Shibuya y se le retirarían los cargos a Itadori. Sukuna por su parte le dice a Higuruma que ya conoce muy bien su expansión de dominio y que sabe que solo quieren la espada del verdugo. Por eso este se declararía culpable para acabar de una vez con el juicio. Si más bien a Sukuna se le daría la pena de muerte en vez de afectar a su técnica maldita. Como llevaba el Kamutoke consigo, solo dicha herramienta le fue confiscada. En esos momentos es Kusakabe quien defendería al abogado de los ataques de Sukuna, cosa que el rey de las maldiciones se da cuenta que todos han mejorado notablemente, pero que con eso no será suficiente, cosa que de un solo ataque atravesaría a Choso con sus manos. Posteriormente a eso se libraría Dino con un solo golpe. Tanto Itadori como Kusakabe serían frenados por algunos cortes y posteriormente Sukuna lograría esquivar la espada del verdugo, para al final brindarle unos buenos golpes a Higuruma, mandándolo a volar y así alejarlo del grupo, pero es Itadori quien decidirá perseguir a Sukuna. El abogado por su parte, luego de una reflexión, usaría la amplificación de dominio, pero sobre todo encendería de nuevo la espada del verdugo, algo que dejaría al rey de las maldiciones fascinado. Sukuna con esto vería que el abogado tiene el mismo potencial que Gojo, despertando así su interés. Este destruiría todo el suelo donde Itadori se interpondría en la batalla, pero sería cortado donde Sukuna le menciona que la aburre y que no está interesado en pelear con él. La batalla seguiría y esta vez Higuruma intentaría mantener el ritmo, pero simplemente sería neutralizado con un corte que parte el mundo. Es aquí donde Sukuna empieza a cortar ciertas partes del cuerpo de Higuruma, diciéndole que aprende a usar la técnica inversa o si no va a morir. En esos momentos Sukuna es atacado con la técnica de manipulación de sangre, algo que abre una abertura para que el abogado, luego de sanarse, pudiera darle con la espada del verdugo y matarlo de una vez. Si más bien el ataque sería en una de sus manos, antes de que la espada hiciera efecto, Sukuna se había cortado su propia mano. Con esto Higuruma sería destruido por Sukuna, pero antes de morir le dejaría la espada a Itadori, que justamente se había posicionado a su espalda, pero sería demasiado tarde ya que la espada del verdugo desaparecería. Si más bien Sukuna le daría uno que otro golpe a Itadori y posteriormente incluso le lanzaría unos cortes, él se notaba algo irritado y molesto por la situación, cosa que se replantea a sí mismo qué es lo que pasa. Este menciona que su forma de pensar nunca va a cambiar sin importar la situación. Después de todo, es el rey de las maldiciones, así que seguirá haciendo lo que se le dé la gana, pero igual dice que todos estos hechiceros están protegiendo sus ideales ahora mismo, y esos ideales son matarlo a él. Sukuna dice que nunca comprendió eso, ya que los ideales son las últimas palabras, por eso hasta ahora le irrita y le molesta que Itadori siempre se vuelva a poner de pie y solo por voluntad. Aún así reconoce que Yuji tiene una voluntad inquebrantable, por eso se plantea cortar los ideales de todos los hechiceros, cueste lo que le cueste. En esos momentos a Sukuna le llegaría la asimilación de Tengen. Este menciona que luego de matar a todos ellos y a los jugadores de los Cooling Games, hará la asimilación para enfrentar de lo que nazca de esa cosa, pero es en esos momentos donde llega Okotsu atacando a Sukuna. Yuta rápidamente expandiría su dominio amor mutuo y verdadero. El rey de las maldiciones por su parte usaría un dominio simple llamado canasta hueca, pero sobre todo nota que los golpes de Itadori no son normales, ya que pueden despertar el alma de Megumi separándolo de él y perturbando su energía maldita. Así que felicita a Yuji porque ahora sí tiene un papel importante. Con esto Sukuna se replantea sus cartas diciendo que su técnica inversa es ineficiente en estos momentos. Su dominio no lo puede expandir y el corte que parte al mundo no lo puede usar porque sus manos están ocupadas con el dominio simple. En un momento este casi corta a Itadori, pero es Okotsu quien lo detiene con la técnica de Inumaki para posteriormente mandarlo lejos con una técnica llamada misil de hielo delgado, cosa que es Rika quien seguiría atacando pero no le haría nada. Sukuna menciona que para derrotarlos necesitará hacerles cortes más profundos, además de que igual se da cuenta de lo preparado que vinieron a esta batalla, ya que descubre que todas las técnicas que Yuta está usando son de varios hechiceros, por eso se plantea si puede usar el infinito de Gojo. Si más bien Sukuna pararía uno de los ataques de Yuta, este último mencionaría la palabra cortar, cosa que es ahí donde el rey de las maldiciones se da cuenta que Yuta fue quien comió su último dedo. Las cosas cambiarían cuando Sukuna decidió deshacer su dominio simple todo para intentar hacer el corte que parte al mundo. Yuta y los demás ya intuían que eso iba a pasar y gracias a la manipulación de sangre de Itadori junto a Rika, Yuta le pudo dar de lleno con la escalera de Jacob a Sukuna y con esto la gran oportunidad de Yuji llegaría, logrando así conectar con el alma de Megumi. Lastimosamente este último, como hemos estado viendo, no ayudaría de mucho, ya que no tendría ganas de seguir viviendo. Esto sería aprovechado por Sukuna, quien con un desmantelar el corte que
parte del mundo neutralizaría a Okkotsu, destruyendo así la expansión de dominio, pero es en esos momentos donde Maki aparecería para atravesar el corazón de Sukuna. Hasta este punto la resistencia de Sukuna era demasiada, como si nada hubiera pasado. Incluso en un momento lograría ser superior a Maki, ya que Sukuna había entrado en un momento eufórico al combatir contra alguien que no posee energía maldita. Con esto le pudo conectar un Black Flash a Maki, dejándola fuera de la batalla momentáneamente, cosa que para ganar tiempo es Kusakabe quien se enfrentaría a Sukuna. Al principio él pudo aguantarle bien algunos cortes gracias a su dominio simple, pero la diferencia de poder era tanta que pese a usar todas sus técnicas, el rey de las maldiciones saldría ganador. En estos momentos Sukuna decidiría atacar al hermano de Mei Mei, quien estaba llevando a los hechiceros caídos para que pudieran curarlos, pero Miguel aparecería salvándole la vida. Si más bien Miguel pudo distraer a Sukuna para que posteriormente tanto Choso como Itadori pudieran sumarse a la batalla, de nueva cuenta el rey de las maldiciones estaba planeando usar desmantelar el corte que parte el mundo, pero antes de que pudiera hacerlo es Maki quien intervendría cortándole otra de sus manos. Esto parecía un respiro para los hechiceros, pero Sukuna lograría hacer un Black Flash a Laure, recuperando gradualmente su técnica inversa. Sukuna, pese a todas las heridas, seguiría de pie y con ello lograría dos hazañas importantes. La primera es darle un Black Flash a Maki y posteriormente otra más a Choso. Si más bien con esto parecía que el rey de las maldiciones tendría la ventaja, gracias a Laure es Itadori que por primera vez logra conectarle un Black Flash desestabilizando la producción de su energía maldita. Aquí empezaría una pelea mano a mano donde Itadori le demuestra a Sukuna todo su potencial, además que revela que pudo usar su técnica de cortes al haber sido su recipiente. Itadori con ayuda de Ino le pudo dar un total de 7 destellos negros a Sukuna consecutivamente. Al principio el plan de Sukuna era recuperar sus brazos, pero su técnica inversa había sido perturbada por los golpes de Yuji. Aún así, con los Black Flash consecutivos que le dio a Maki y a Choso, aparte de los que recibió de Yuji, pudo reactivar su expansión de dominio. Sukuna arrasaría toda la ciudad mientras los hechiceros se defendían con un dominio simple. La expansión de dominio de Sukuna no iba a durar mucho por todo el daño que recibió, pero el rey de las maldiciones aún guardaba otra carta bajo la manga, y es que esto usaría la apertura de cocinar, pudiendo así usar su flecha de fuego. Las únicas condiciones que tenía era que necesitaba usar tanto desmantelar y cortar, además que mediante el voto vinculante que se autopuso, sacrificó el uso de su flecha fuera de su dominio, pero pudo aumentar la velocidad y el alcance de dicha flecha, destruyendo así todo a su alrededor. Es en estos momentos donde Choso se sacrificaría para que Itadori pudiera aguantar todo el ataque de las flamas de Sukuna. Si más bien parecía que solo Yuji quedaba en la batalla, es todo quien aparecería, revelando que él fue quien se encargó de llevar a los demás para que estuvieran a salvo. Con esto tendrían otra oportunidad, ya que el rey de las maldiciones no pudo usar su técnica maldita. Tanto Itadori como todo abrumarían a Sukuna con varios golpes, cosa que este último no podía hacer nada, ya que con trabajo podía leer los movimientos que todo hacía con su técnica. Otra vez Sukuna lo tenía complicado, pero se nos explica que por más que le bajen su producción de energía maldita a nivel de Okkotsu, esta al recuperar su técnica podría expandir su dominio cada que se le dé la gana. Si más bien Itadori le conectaría otro Black Flash, poco podía hacer, ya que Sukuna estaba a punto de expandir otra vez su dominio. Pero es en esos momentos donde Yuta aparecería con el cuerpo de Gojo, y todo gracias a que pudo copiar la técnica de Kenjaku. Sukuna por su parte se emocionaría mucho y le daría un golpe a Yuji mientras expande su dominio para combatir contra Yuta. Así que empezaría una pelea donde Yuta sería rebasado, ya que no tenía la información de que Sukuna podía usar el dominio simple dentro de su dominio. Pese a que Yuta incluso pudo dominar la batalla en un momento, este uno podía controlar bien el cuerpo de Gojo. Sukuna se quería atacar a Okkotsu, pero en esos momentos deduce que no puede usar más de 2 técnicas, además que nota que lo que quiere usar es el púrpura. Si más bien Sukuna interrumpiría a Yuta con los cánticos y las posiciones de manos, gracias a la habilidad de Unomaki que fue ejecutada mediante una grabadora, Sukuna no podía moverse y con esto Yuta pudo ejecutar el púrpura. Dicho púrpura no le haría gran cosa a Sukuna, ya que como este mismo menciona, es difícil controlar todo ese poder sin experiencia y mucho menos sin los 6 ojos. Por eso igual la barrera del vacío infinito se destruiría. Es en esos momentos donde la habilidad de Yuta perdería su efecto. Todo por su parte seguiría luchando, pero se comería un Black Flash, cosa que es Yuji el único que le mantendría una pelea a Sukuna. Pese a que Itadori pudo hacer que el alma de Megumi poco a poco fuera despertando hasta el punto que Sukuna vomitó sus dedos, este se los volvería a comer y tomaría la ventaja en
en la pelea, pero es en esos momentos donde Ángel aparece tirando una escalera de Jacob. Cuando vieron la técnica de Ángel caer, todos se quedaron impactados, ya que a diferencia de la vez que Yuta la usó, gracias a su dominio le aseguraba un ataque directo a Sukuna. Si más bien el rey de las maldiciones igual estaba en shock, rápidamente reaccionaría, destruyendo el piso y entendiendo muy bien que la única forma de neutralizar a Ángel es escalar gracias a los escombros por el pilar de luz. Es en esos momentos donde le advierten a Hana que debe de irse, ya que Sukuna va tras ella, pero sería demasiado tarde, ya que Sukuna había preparado un Black Flash para acabarla de una vez por todas. Pero antes de que Sukuna pudiera conectar el golpe, es todo quien haría de escudo humano para evitar todo el daño que Hana pudo recibir con dicho ataque. Con esto Sukuna piensa que ya se ha encargado de todos y que la única molestia que le queda es aquel mocoso llamado Yuji Itadori. Sukuna ve que él igual subió por todo el pilar de luz recibiendo un gran daño. Es ahí donde Yuji, recubriendo su puño de energía maldita, golpearía a Sukuna y luego lo agarraría de los pies para tirarlo dentro de un edificio. Aún así Sukuna se volvería a poner de pie sin ningún problema. Es en esos momentos donde el rey de las maldiciones recuperaría su técnica inversa gracias a los dos Black Flash que le dio todo, recuperando así sus 4 brazos. Sukuna se dice a sí mismo que a diferencia de su pelea con Gojo no debe hacer algo arriesgado, por eso solo se dedicaría a darle unos buenos golpes a Itadori. Aún así Yuji intentaba hacerle daño a Sukuna con algunos cortes, pero era inútil, ya que el rey de las maldiciones está muy a la defensiva para evitar cualquier golpe que pueda perturbar su energía maldita o incluso revivir el alma de Megumi. Sukuna, confiado de sí mismo, seguiría golpeando a Itadori con extremo cuidado, pero es ahí donde la cara de felicidad del hechicero más fuerte de la historia cambiaría a una de asombro o incluso algo de miedo, porque nunca imaginó que aquel mocoso pudiera usar esa famosa técnica. Itadori, luego de dejarle en claro a Sukuna que este es su dominio, le platicaría por todo lo que ha pasado, tanto sus experiencias vividas, los momentos que más recuerda, incluso su infancia con su abuelo que tanto quería. Sukuna por su parte se hartaría de todo esto y le dice que a dónde quiere llegar, que si busca su arrepentimiento es algo que nunca va a conseguir. Yuji le dice que está bien, que solo quería demostrarle parte de su vida. Aquí Itadori empieza a recordar a todos sus seres queridos, diciéndole a Sukuna que siempre creyó que todos tenían un rol que cumplir, pero con todo lo que le ha pasado sabe que el papel que tiene cada persona en este mundo es diferente, que da igual si no tienes metas o alguien por quien vivir. El valor de la vida humana se basa en los recuerdos que formas a lo largo de tu vida. Yuji le sigue diciendo que no lo malinterprete, que no es un problema el cómo mueras, sino que no puede perdonar a tipos como a Sukuna o Mahito que no le ven el valor de la vida humana. Si más bien Itadori le dice que no sabe si se equivoca, solo quería que supiera su forma de pensar, quería que viera los recuerdos de una persona que para el rey de las maldiciones no tiene el más mínimo valor. Sukuna le dice a Itadori que no siente nada, que sí entendió todo lo que le dijo, pero que al final él solo mata por diversión si así lo desea. Pero es ahí donde Sukuna conecta todos los puntos y se da cuenta que aquel mocoso solo estaba sintiendo algo de lástima. Por eso le pregunta que si todo lo que le mostró hasta ahorita tiene algo que ver con eso. Itadori le dice que así es y que solo le quiere dar una oportunidad antes de que muera. Yuji le propone volver a su cuerpo y que deja a Megumi en paz. Con esto el rey de las maldiciones se ofendería a más no poder, ya que cómo es posible que un simple insecto le esté teniendo lástima. Sukuna le diría que no descansará hasta matar a los pocos amigos que le quedan, los torturará y los hará sufrir enfrente de sus ojos solo por haberlo ofendido de esta forma. Sukuna activaría su dominio simple canasta de mimbre. En esta ocasión el rey de las maldiciones es quien tendría la ventaja al tener sus 4 brazos, pero Itadori, gracias a los ataques anteriores, pudo llegar hasta el alma de Megumi, haciendo que este por primera vez ayudara en la batalla, desestabilizando a Sukuna. Esto lo aprovecharía Yuji para darle algunos golpes, cosa que Sukuna quien saldría más herido, diciendo que esos ataques son demasiado fuertes, además que su dominio simple no aguantará mucho, así que recuperando toda su energía gracias a lo aprendido con Gojo, este estaba a punto de expandir su dominio, pero es ahí donde se da cuenta de algo muy importante, y es que a Yuji le faltaban 2 dedos, cosa que en realidad el dedo que se comió Yuta no fue el de él sino el de Itadori. En esos momentos aparecería Nobara para usar la resonancia en el último dedo de Sukuna, impidiendo así que expandiera su dominio y aparte de dejarlo inmóvil sin la canasta de mimbre. El rey de las maldiciones estaba totalmente perdido, pero aún así con sus últimas fuerzas intentaría dar batalla, pero sería inútil.
Sukuna como última alternativa buscaba manipular a Megumi diciendo que deje todas sus manos ya que él no tiene razones para seguir viviendo, pero Megumi le contesta que si le pide eso personalmente quiere decir que está desesperado. La barrera de Yuji se desmantelaría, cosa que Sukuna intentaría de nuevo poseer el cuerpo de Megumi, pero sería demasiado tarde. El rey de las maldiciones había quedado tan impotente mientras que el chico que siempre despreció aún seguía de pie. Yuji se compararía con Sukuna diciendo que los dos cargaron con una maldición, solo que a diferencia de él, Itadori tuvo a su abuelo, además de que Sukuna se convirtió en un monstruo por su propia voluntad. Si más bien Yuji le daría otra oportunidad a Sukuna para seguir viviendo, pero esta vez sin maldecir a nadie, el rey de las maldiciones se negaría respondiéndole: debo felicitarte por haber mantenido esa forma de pensar, pero no me subestimes, después de todo soy una maldición. Mahito le cuestionaría a Sukuna que entonces solo vivió buscando venganza, y todo por el desprecio que sufrió a lo largo de los años. Sukuna le dice que no es así, él siempre hizo lo que quería, después de todo eligió su propio camino, aunque esta vez se plantea elegir uno diferente, consolando a Uraume y viviendo otra vida sin ser el rey de las maldiciones. Mahito le dice: de pronto te dieron las ganas de cambiar, ¿al caso tú te volviste? Sí, soy débil, después de todo yo perdí. Esas serían las últimas palabras del rey de las maldiciones.